Hola, buen día a toda tu audiencia. Nuevamente agradecerte por el espacio. Sí, es cierto, hace un tiempo que no habíamos tenido la posibilidad de volver a charlar sobre este tema. Así que bueno, ahora queremos hablar un poquito sobre todo sobre la nueva fase que se ha instalado. Después de la fase de aislamiento pasamos a la fase de distanciamiento y algunas otras medidas que se han tomado a partir de eso en cada provincia, sobre todo, bueno, nosotros que estamos basados en lo que nos dice el COE de la provincia de Córdoba y cómo vamos adaptando todas las medidas de acuerdo a la realidad de cada zona. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la fase que estábamos y esta que hemos arrancado esta semana nada más? Bueno, fundamentalmente la fase de aislamiento, que fue en los primeros 80 días que tuvimos la cuarentena, dicho sea de paso, tuvimos la cuarentena más larga de todo el mundo, pero bueno, lo que se puede rescatar de eso es que gracias a esa fase nuestra curva no tuvo un crecimiento exponencial, que fue lo que hablábamos hace 2 o 3 meses atrás del miedo al crecimiento exponencial y de colapsar los sistemas de salud. Gracias a esa medida del aislamiento social, que la gente en la mayoría de las provincias lo tomó bien y con conciencia, se pudo evitar el colapso, ¿no es cierto? Eso era aislamiento, quiere decir que había que quedar metido dentro de las casas y salir solamente en situaciones de necesidad. Pasamos de eso a una fase de distanciamiento, pero en las localidades, provincias o departamentos donde no hay o no haya circulación comunitaria del virus, ya sea por conglomerado o por transmisión, digamos, de persona en persona. Nosotros que justamente estamos dentro de ese sector donde no hay circulación comunitaria del virus, entonces podemos pasar a la fase de distanciamiento, la cual implica que podemos salir siempre y cuando respetemos las medidas de bioseguridad impuestas por la fase, que sería esta de tener el distanciamiento justamente de 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona, usar el tapabocas en lugares, sobre todo en lugares donde hay son espacios cerrados, hacer énfasis en eso. El tapabocas o barbijo es muy necesario, útil en un espacio cerrado, no tanto así en espacios abiertos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hay que usarlo, pero digamos no habría que relajarse tanto en un espacio cerrado como en un espacio abierto. El hecho de poder salir a caminar, poder salir a hacer actividades físicas que ya han sido autorizadas, el hecho de poder juntarse las familias, todo eso también influye mucho en la salud mental de la población y obviamente sobre todo de nuestros niños y adolescentes, que eran los que más aislados estaban, y nuestra población de gerontes, ¿no es cierto? Eso nos ayuda por lo menos a que la salud mental de la población empiece también a recuperarse después de haber estado en encierro tanto tiempo. Bueno, doctor, hoy tuvimos la noticia, que se han autorizado otro tipo de cosas, otras flexibilizaciones se han dado, y bueno, seguramente aquí se estará esperando ya para mañana emitir algún comunicado y ver lo que se autoriza, ¿no? Justamente hoy, antes de venir, también leía que el COE de la provincia autorizó la apertura de bares, restaurantes y otras ciertas actividades, lo cual me parece muy bien, porque hay que empezar a activar la economía de todo ese sector que estaba muy venida abajo. Obviamente estamos esperando que se dictamine bien el protocolo de cómo va a ser la apertura de bares, qué es lo que van a autorizar, para poder nosotros traspolarlo a nuestra realidad. Pero obviamente, al estar autorizado por el COE, seguramente en toda la provincia de Córdoba se va a ir autorizando paulatinamente todo esto. Digamos que ya casi estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Estamos prácticamente ya volviendo a la normalidad. Ahora el tema es la normalidad, ¿no? ¿Qué es la normalidad? Porque si volvemos a la normalidad de antes de la cuarentena, hay que tener en cuenta que esa normalidad entre comillas, fue lo que nos trajo a todo esto. O sea que hay que ver cuál va a ser la nueva normalidad, cómo vamos a salir preparados nosotros como seres humanos después de este periodo de pandemia que hemos tenido y que todavía existe, porque hay que tener en cuenta que el virus no se va a ir. El virus se va a quedar, o sea que lo que tenemos que ahora nosotros es aprender a convivir con este virus. Doctor, una de las cosas que la gente se preguntaba, el tema del control, ¿no?, que se hace en el acceso, eso por ahora va a seguir, ¿no? El control sanitario, como en muchas localidades del interior y de todas partes, va a seguir, obviamente. Leí también que hay algunas localidades que lo sacaron. Eso es muy relativo y depende de
autoridad de la localidad, ¿no es cierto? Pero acá se ha decidido el domingo, que fue la última reunión, este domingo, que fue la última reunión que tuvimos con el Comité de Emergencia Sanitaria, acá, se ha decidido que el control va a permanecer hasta el día 28 de este mes inclusive, que sería el día que, según lo que informó el presidente, se terminaría la fase de distanciamiento también, o sea, se terminaría la cuarentena. Después veremos qué dice el presidente 2 o 3 días antes, como siempre él sale a hablar, a ver qué va a pasar, pero por ahora el control va a seguir, pero ya no tanto haciendo un control riguroso en la gente que circula en zona blanca, sino más específicamente en la gente que pueda venir o que se sospeche que viene de zona roja, ¿no es cierto? El protocolo de circulación de zona roja a zona blanca sigue siendo el mismo, o sea, la persona que llega a la localidad de una zona roja que nosotros tengamos conocimiento, porque también tenemos que tener el conocimiento, y acá hago énfasis también en que depende mucho de la responsabilidad de la gente que sale, que por ahí va, se va a algún lugar y no avisa dónde fue, ¿no es cierto? Vuelve, porque hoy en el día, en 12 horas podés hacer muchos kilómetros y podés pasar a una zona roja. Calculá que acá cerca tenemos provincia de Buenos Aires, que es zona roja, provincia o Córdoba capital. Entonces también depende de la responsabilidad de la gente decirnos dónde estaba, dónde fue, para que nosotros podamos implementar el protocolo, que sería el que, como te venía diciendo, la persona que viene de una zona roja a una zona blanca tiene que aislarse solo durante 14 días y de acuerdo de dónde venga y los síntomas que tenga, se hará o no un hisopado. Doctor, en estos días, hemos tenido conocimiento que ha llegado gente de aquí que estaba en otro lugar. ¿Cuál es el protocolo que se ha seguido con esa gente, con esa persona? Las personas que están llegando y de las cuales tenemos conocimiento, que pueden llegar a venir de zona roja, bueno, primero se les instruye en el aislamiento, se les hace énfasis en que tienen que estar aislados solos, ya sea que venga una persona sola o que venga con su núcleo familiar de otro lado, tienen que, si no tienen las condiciones para estar aislados solos en un domicilio, en una vivienda, van a tener que alquilar una vivienda para poder aislarse durante 14 días solos. Hay algunos que ya vienen con un hisopado negativo, lo cual a nosotros nos da más tranquilidad porque ya tenemos la prueba de que tienen un hisopado negativo, y hay algunos que vienen sin el hisopado, pero bueno, tampoco por determinación también del COE regional no se está hisopando a todas las personas, salvo que vengan del exterior, que fue un solo caso que tuvimos en estos días, que se le hizo el hisopado el día 1 y el día 14, ambos dieron negativos, y con eso terminó su cuarentena, y otra persona también que hizo un protocolo de retorno a domicilio, que estuvo aislado durante 14 días, pero en esa persona, por indicación del COE regional, no era necesario hisopar, porque justamente el ministro de Salud, días previos, había largado un comunicado que no se iba a hisopar a personas asintomáticas, porque nos estábamos quedando sin reactivos, etcétera, etcétera, no se iba a hisopar a personas asintomáticas, salvo aquellos asintomáticos que venían del exterior, que son los menos, porque hoy en día hay poca gente que llega del exterior. Hay que tener especial cuidado con, por ejemplo, hoy por hoy lo que está complicado es lo que es Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires está recontra complicado, sí. Ayer lo has debido leer en las noticias, capaz que ya hasta lo has pasado, o sea, hubieron más de 1.400 muertos, contagiados, perdón, 1.400 contagios en un día, o sea, superamos la cifra récord, y todavía no estamos en el pico que creo que va a venir de acá a 10 o 15 días, que fue toda la gente esa que salió a correr el otro día, que se vio las imágenes también por la prensa, viste que autorizaron salir a correr por la noche en Buenos Aires y no respetaron distanciamiento, no respetaron medidas de prevención, salieron a correr todo. Está bien, es entendible que la gente está desesperada por estar encerrada, que quiere salir a correr, pero creo que no tenían previsto que iba a suceder eso. Fue realmente desastroso, porque esos casos los vamos a ver de acá a 10 a 15 días. Doctor, una de las cosas que por allí la gente preguntaba y consultaba en el día de hoy, ayer también, es el tema de las reuniones. Por ahora es solamente los fines de semana, ¿no? Por ahora solamente el COE ha autorizado reuniones durante fines de semana de no más de 10 personas y serían reuniones familiares, ¿no es cierto? Familiares, bueno, núcleo familiar obviamente, pero solamente 10 personas y reitero, fines de semana. Seguramente eso también de a poco, ahora con el nuevo protocolo de reapertura de bares, de restaurantes y todo eso, seguramente va a ir cambiando con el correr de los días.
¿Y el tema de los espacios públicos allí? ¿Se puede ir manteniendo el distanciamiento o todavía no? ¿De espacios públicos abiertos? Sí. Sí, se puede manteniendo el distanciamiento, por ejemplo, salir... hoy en día todavía no está autorizado el tema de las plazas, porque claro, viste que las plazas tienden a conglomerar gente. Entonces no se ha autorizado en ningún lugar que se pueda la gente reunir en las plazas, porque normalmente cuando uno va a la plaza produce una situación de no distanciamiento prudente y aparte de aglomeración. No hay circulación. Vos en la plaza vas, te sentás, estás con tu familia, tomando mate, comiendo, lo que sea, pero estás ahí. Y la gente va y se junta ahí, quedan todos ahí. Entonces la idea de esto justamente es no evitar el conglomerado, por más que sea un espacio abierto. Por eso es que se ha habilitado el resto del lugar para poder circular, ¿no es cierto? Para que caminen y hagan lo que tengan que hacer, pero siempre en movimiento, no evitando el aglomeramiento. Exacto. Bueno, hablábamos de que está todo volviendo a la normalidad. Digamos, el centro de salud también ha extendido sus horarios luego de las últimas fases. Ya están el centro de salud ha vuelto a su horario habitual. Se sigue todavía atendiendo el protocolo de paciente febril respiratorio versus otras patologías. El consultorio febril ha quedado habilitado y está en uso. Y obviamente, después se le irá a dar otro uso, pero por ahora está para pacientes febriles y respiratorios, porque ahí tenemos nosotros mismos todas las medidas de bioseguridad para protección nuestra y del propio paciente. Los hisopados por ahora los estamos haciendo en domicilio, justamente para evitar la circulación del paciente sospechoso al centro de salud. Bueno, en algún momento, si esto, yo no creo ya que vaya a colapsar, porque ya estaríamos volviendo muy atrás. Estamos avanzando a la normalidad, como bien decíamos hace un rato, o sea que no creo que por ahora tengamos que hacer hisopados dentro del centro de salud, pero si en caso de que esto colapse y sea muchos hisopados, se empezará a citar de a uno para hisoparlos en el consultorio febril con todas las medidas de bioseguridad. Doctor, vimos a través de las redes sociales que habían publicado que hace unos días atrás había llegado la cápsula de aislamiento. Otra de las compras que se había hecho era una cabina, creo que era algo así, que nos decía fuera de cámara que no ha llegado todavía. La cápsula de aislamiento para traslado de pacientes sospechosos de COVID, sí la tenemos, una excelente cápsula de muy buen material, muy buena confección. Estamos muy contentos con esa adquisición porque nos da protección sobre todo al personal que tiene que ir en ambulancia viajando con una persona sospechosa de COVID-19. Y otra compra que se hizo, que la anunciamos también hace un tiempo, que se había dicho la adquisición, es que de un donativo que habían hecho los productores agropecuarios, que se compró una cabina de desinfección en base a ozono. Bueno, esa cabina ya está comprada, ya tienen todo. El tema fue el transporte. Hubo mucha demora con el transporte de la misma, o sea que quedó varada en Buenos Aires, después quedó varada en una ciudad intermedia porque el transporte no podía traer cierta cantidad de carga. Fue todo un tema con este tema, justamente con esto del COVID. Pero si mal no tengo entendido, y no quiero tampoco largar la noticia ya, pero me parece que en estos días, si no es hoy, mañana o hasta el viernes, ya va a estar acá. Así que apenas la tengamos instalada en el centro de salud, te voy a avisar para que te des una vuelta a tomar las imágenes y hacer una nota de qué función va a cumplir dicha cabina, pero anticipar que es una cabina de última generación, que es lo que se está usando en otros países, justamente para que la gente pueda pasar por ahí y entrar de la vía pública hacia una institución, pasar por ahí y tener una desinfección completa en cuanto a lo que son bacterias y virus. Doctor, esta cabina se adquiere con fondos que vienen de la gente, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Esta cabina se adquiere con fondos de la parte de los productores agropecuarios que en un momento se acercaron a nosotros para ofrecernos donar algo que necesitemos dentro del centro de salud para afrontar esta pandemia. Entonces fuimos evaluando las posibilidades de qué era lo que realmente podíamos necesitar con mayor apremio, qué era lo que más uso se le iba a dar a un donativo, ya que iban a ser un donativo que sea algo que nos quede en la localidad y que sea algo que nos sirva no solamente para esta pandemia, sino para cuando pase esto, que quede para el uso para el bien de toda la población. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Que todo esto va a quedar una vez que superemos todo lo que está pasando, ¿no? Justamente, y es más, después cuando tengamos todo lo que se ha conseguido conseguir a través de este donativo,
También te voy a volver a convocar para que se pueda hacer la filmación de lo de aparte, porque ha habido un remanente de eso, de lo que donaron, que ellos mismos lo tienen, que fueron pidiéndonos a ver qué más necesitábamos, y de acuerdo a lo que nosotros les fuimos planteando, también se fueron adquiriendo algunos otros implementos que algunos ya han llegado y otros están por llegar. Lo cual es muy bueno porque nos estamos equipando para, al margen de lo que te digo, de esta pandemia, que cosas que van a quedar para el beneficio de la población. Hablando un poquito de todo esto, hay un nuevo protocolo, ¿no?, que tiene que ver con la detección de COVID-19 a nivel nación. Hay nuevas definiciones de lo que son casos sospechosos, ¿no es cierto? Dentro de todo, de lo que ha podido llegar a cambiar más en la definición anterior, siguen siendo 4 criterios de casos sospechosos, pero ahí agrupa al personal de salud, por ejemplo. Toda persona que trabaje en un equipo de salud, que tenga síntomas, ya sea de fiebre, dolor de garganta o cualquier otra cosa, se toma como primera sospecha que pueda ser portador de COVID-19. Entonces hay que hacerle un aislamiento de 14 días, hay que mandarlo al domicilio, y al tercer día de estar en domicilio hay que hacerle el hisopado para corroborar o descartar que no se trate de esto. Por ejemplo, ese es uno de los cambios que han habido. Después otro de los cambios a nivel general es, los síntomas siguen siendo los mismos, que son temperatura 37,5 o más, dolor de garganta, sensación de falta de no poder sentir el olfato o no sentir el gusto, acompañado de algún otro nexo epidemiológico. Hay algunos pacientes que se tienen que hisopar ese mismo día y hay otros pacientes que se tienen que hisopar al tercer día después de haberlos aislado, considerándolos como sospechosos. De todas formas, el lineamiento más general por ahí ha cambiado con los equipos de salud y con las personas que trabajan o residen en instituciones cerradas, como ser geriátricos o otro tipo de instituciones donde convive mucha gente por ahí asignada, y donde podés tener algún paciente sintomático. Ahí sí también cambia el protocolo, que hay que hisoparlos en forma medianamente temprana para descartar el diagnóstico, aparte de que hay que aislarlo. Doctor, en esta época que estamos viviendo, ¿ha habido algún caso por allí con, síntomas similares que, usted, como visión suya, lo ha podido descartar de aquí de la localidad? En esta época es invierno, si bien es otoño, pero ya hemos tenido muchas heladas y empezó a sentirse el frío, la humedad, y obviamente eso va a producir faringitis, va a producir faringoamigdalitis, bronquitis, bronquiolitis en los más chicos. Y todo eso conlleva cuadros muy similares a lo que es una infección respiratoria, porque son todas infecciones respiratorias por COVID-19. Entonces por ahí hay que tener el criterio médico y clínico de no alarmar y desesperarse tanto, y basarse en los criterios de nuevo caso sospechoso, que son los que recién te planteé, para decir, este sí merece ser sospechoso y lo tengo que aislar y hacerle el hisopado, y este no, este es una faringitis común, es una angina con placas, es una bronquitis, es una neumonía comunitaria. Por ejemplo, el criterio número 2 de hace un mes atrás, que era paciente con indicios de neumonía, inicio de neumonía en una persona joven con una placa sospechosa de neumonía, más otro criterio que no indique que no sea fidedigno de dónde viene esa neumonía, era sospechoso de COVID. Hoy en día en el nuevo protocolo el criterio 2 cambió, ya no es más ese un criterio 2, ahora pasó a ser otro. Entonces, por eso esto es muy dinámico. Por eso también te digo y recalco la importancia también del criterio de los profesionales de salud, de decir, si este sí es sospechoso por tal y tal cosa, y este no, porque este reúne más hacia una infección respiratoria bacteriana que a una infección respiratoria viral, o si bien es una infección respiratoria viral, cumple más los parámetros de ser otro virus y no un coronavirus. Doctor, ya llevamos creo que casi cerca de 90 días, ¿no?, de que se inició esta pandemia, y la gente, ¿cómo reacciona ahora? ¿Consulta igual que al principio, un poco menos, se ha relajado? La gente está menos asustada que al principio, eso es bueno, pero también con eso conlleva que la gente se relaja. Y relajarse mucho en esta situación tampoco es lo más óptimo. Si bien estamos en una zona blanca, no estamos exentos a que por cualquier vía nos ingrese
el virus, porque no hay que olvidarse que el virus es de circulación comunitaria en otros lugares que estamos, a los cuales no estamos tan distanciados. O sea, dentro de Argentina hay comunidades o lugares o ciudades que tienen el virus en transmisión comunitaria. Y eso quiere decir que si uno va a esa zona o viene de esa zona, puede traer consigo el virus y infectar a nuestras localidades, digamos, o nuestras zonas que son zona blanca. Por lo tanto, es importante no relajarse tanto, ¿no? Lo bueno también es que nuestra provincia hace unos días no había tenido ningún infectado. Bueno, ahora en la última, creo que... El último informe de ayer creo que indicaba un caso, y en el informe que largó el Ministerio de la Nación, anoche marcaba 2 casos de Córdoba. Hay una disyuntiva si era 1 o 2, pero bueno, estamos hablando de 1 o 2 casos, no estamos hablando de 1000 y pico casos, ¿me entendés? O sea, es muy poco y se puede controlar. Y son después de 3 días que habíamos venido sin ningún caso. Y doctor, ¿cuál es la mirada suya por allí? ¿Nos puede tocar algo? Como usted decía, depende de nosotros también, ¿no? Lo que pasa es que no estamos libres claro, de que el coronavirus ingrese. No estamos libres y tampoco podemos, no, o sea, no es que vivimos en una cápsula, claro, donde no nos va a poder de alguna forma u otra ingresar. La idea con todo esto es que no ingrese, y la idea principal que yo recalco y reitero, que era evitar el colapso de los sistemas sanitarios, creo que eso se ha vencido y se ha logrado. Si nos ingresa un caso u otro, ingresará porque tiene que ingresar, por más medidas que uno haga o extreme, si tiene que ingresar, va a ingresar, pero ya no creo que ese caso o los casos que ingresen vayan a colapsarnos como sistema de salud. Tenemos posibilidad de derivación a centros de mayor complejidad, tenemos camas en Río Cuarto, tenemos, o sea que, digamos, estaríamos dentro de lo que se esperaba, que no colapse el sistema de salud. Mi idea y mi mirada puntual hoy en día es que tenemos que aprender, te repito, aprender a convivir con esta nueva realidad. Tenemos que ingresar a una nueva normalidad. Creo que el aseo de manos es fundamental. El aseo de manos, estar después y antes de tocar algo. El virus no ingresa por vía oral, o sea que no va a haber, si vos, para sacar un poco el miedo de la comida, no te va a ingresar por vía oral, te va a ingresar por vía respiratoria. O sea que el uso de barbijo o tapabocas en lugares cerrados también es muy importante. Las medidas de barrera, que en algunos lugares se han relajado, también yo les aconsejo personalmente que no se relajen con las medidas de barrera, sobre todo en los negocios, tengan su medida de barrera, porque eso también es muy importante, y sobre todo y fundamental el aseo, el lavado de manos. El mito ese de que uno puede llevar el virus dentro en el zapato al caminar es algo muy improbable que uno pueda contaminar su hogar a través de la pisada llevando el virus en la suela de los zapatos. Eso es lo más probable, es que lo lleves en la vía respiratoria y contamines al toser, estornudar y en las manos. Y eso sí, hay que lavarse las manos, porque uno las manos se las lleva a la cara. Y ahí está el peligro, cuando vos te llevas la mano a la cara, de introducir el virus en la nariz o en la boca. Estas nuevas flexibilizaciones, por allí hoteles, bares, por allí de a poquito vamos a ir retornando. Digamos, esto también implica cuidarnos más también, ¿no? Implica cuidarnos más, como sí, te digo, hay que aprender a convivir, hay que respetar las medidas de distanciamiento, es fundamental. Si vos estás a 1,5 metros, 2 metros de la persona con la que estás haciendo una fila, en un banco, en un negocio, en un lo que sea, tenés menos chance de contagiarte, y si a eso le sumás el uso de un barbijo, tenés mucha menos chance todavía. Estaba leyendo también por ahí, lo cual me parece muy acertado, que el Ministerio de Educación está viendo la posibilidad de empezar de nuevo las clases en julio, sería después de la vacación de invierno. Creo que en las zonas blancas estaría buena la medida, no sé si empezar todos, seguramente irán a dar algún protocolo, va escalonado. Creo que los chicos de último año del secundario y los chicos de último año del primario podrían arrancar para no perder del todo su último año. Bueno, se irá viendo, Javier, como vos decís, como dicen, estamos entrando en una nueva etapa, se está de a poco ingresando de nuevo a lo que es la normalidad. Y nada más, seguramente todo lo que es espectáculos masivos como canchas de fútbol, estadios, discotecas, cines, shopping, todo eso seguramente va a ser lo último que se va a habilitar en este proceso.
y evitar los conglomerados es fundamental. Por último, doctor, bueno, por allí vemos informaciones cruzadas de un lado, del otro, se están analizando distintos tipos de vacunas. ¿Hay algo como para comentar, algo oficial como para comentar? Mira, No hay hay muchos estudios, vos lees todos los días, sale en la prensa que Estados Unidos se alió con tal país para crear una vacuna, que en Europa ya Italia y Francia están por sacar una vacuna. Lo cierto es que no hay nada real todavía. No hay nada real tangente que vos digas, mira, tal día va a salir la vacuna, pero creo que están en una etapa elevada de la investigación y de la elaboración como para alargar una vacuna. Hay que ver si esa vacuna va a ser anual, si va a ir cambiando y mutando de acuerdo, porque los virus van mutando la cepa, viste, la vacuna de la gripe, por ejemplo, todos los años es una nueva cepa, y será viendo qué cepa del coronavirus será la que más afecta en ese momento a la población como para elaborar una vacuna en base a eso. Bueno, doctor, nada más de nuestra parte, no sé si queda algo más para comentar. No, simplemente agradecerte nuevamente por el espacio, recalcarle y pedirle a la gente que en esta nueva fase de aislamiento ya la responsabilidad ya no es tanto de las autoridades, ni de los centros de salud, ni de las enfermeras, ni de los médicos, ya es más una responsabilidad de la población en general. Es cuestión de hacer una conciencia social y respetar las medidas de distanciamiento que están en todo lado, que sobre todo la distancia de los 2 metros y el uso de tapabocas o barbijo en lugares, sobre todo cuando uno vaya a comprar al supermercado, al banco, tratar de ir siempre con un tapabocas. Más que eso, el lavado de manos sigue siendo una medida la más importante según criterio mío, el lavado permanente de manos para evitar el alojamiento del virus en las manos y llevárnoslos a nosotros mismos a la cara. Bueno, doctor, nuevamente gracias y agradecerle por llegarse una vez más hasta aquí y bueno, seguramente más adelante estaremos dialogando nuevamente. Seguramente que sí, Javier, nuevamente gracias a tu audiencia y a toda la gente que ha respetado el aislamiento y a toda la gente que está respetando ahora el distanciamiento. Han sido parte fundamental de todo este proceso y no quiero terminar esta pequeña entrevista o programa sin dejar de agradecer a todo el voluntariado, a toda la gente que ha estado de voluntaria en el control sanitario durante tanto tiempo, bancándose un montón de situaciones, un agradecimiento inmenso de parte mía, de parte de todo el equipo de salud y me imagino que de parte de todas las autoridades de la localidad, porque realmente es un trabajo altruista y han sido también parte fundamental de que todo esto llegue hasta ahora a buen puerto.